Buen día para todas y para todos. Hoy iniciamos esta jornada con una mesa súper interesante relacionada con la atención integral y centrada en la persona. Las personas que acompañamos, la razón de ser de que existimos. Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo con amigos y amigas de dentro y de fuera. De dentro y de fuera, porque hay gente que es parte de Riot de manera directa y hay gente que es aliada de Riot y también nos acompaña. Estará con nosotras y nosotros Luis Alfonso Bello, asesor regional sobre abuso de sustancias de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Y no cuento todo su currículum porque lo presentamos ayer y cuando le pregunté me dijo, dile que todo lo de ayer es el mismo ser humano que hoy va a compartir con ustedes. Así que también vamos a compartir con Alfonso Abarca, que es especialista en reducción de la demanda de drogas y es de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAP. Es matemático y administrador de empresas, gerente de programas y proyectos y especialista de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAP de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Tiene más de 25 años de reconocida experiencia en cargos de dirección y gerencia, en programas y proyectos en el área de la reducción de la demanda de drogas, con un enfoque orientado al logro de los resultados de gran alcance y alto impacto social a nivel local y hemisférico. Ha trabajado en el diseño y rediseño de procesos estratégicos para instituciones tales como la Fundación Antidrogas de El Salvador, Fundasalva, para CICAP OEA y en estrecha coordinación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales claves en su país, El Salvador. De igual manera en los Estados Unidos de América y en los demás estados miembros de la OEA. En todo el hemisferio occidental, principalmente en el tema de la reducción de la demanda de drogas, violencia, poblaciones vulnerables y jóvenes en conflicto con la ley, lo que incluye proyectos y programas de investigación, evaluación, capacitación, prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas afectadas por el uso de drogas y su problemática asociada. También nos acompaña Felisa Pérez Antón, de la Asociación Bienestar y Desarrollo ABD de España. Es psicóloga y experta en adicciones. Participó en el desarrollo de la Red de Atención a la Drogodependencia de Cataluña desde el 1981, formando desde los años 80 a profesionales de diferentes autonomías. Coordinó y dirigió 3 centros de tratamiento ambulatorio a la drogodependencia, pertenecientes al Ayuntamiento de Barcelona, dirigiendo además uno de ellos. Desde el 2011 es presidenta de la Federación Catalana de Drogas. Desde el 2016, vicepresidenta de la UNAD, la Red en Atención a las Adicciones, y desde el 2014 está en la vicepresidencia de la Riot. Y otra compañera que nos acompaña en la mesa es Ana María Echevarría de Encare, Uruguay. Es psicóloga por la Universidad de la República y magíster en prevención y asistencia a las drogodependencias por la Universidad de Valencia en España. Es fundadora e integrante del equipo de dirección del Grupo Encare y actualmente forma parte de la Junta Directiva de Riot, representando al Nodo Sur que coordina. Para cada uno y para cada una, por favor, un aplauso. Bueno, y en este espacio de compartir, de diálogo, de seguir construyendo los saberes, las experiencias, vamos a iniciar con Luis Alfonso Bello. Bueno, tenemos poco tiempo hoy en comparación con ayer, así que me voy a ahorrar un poco los saludos, las bienvenidas y todas esas cosas. Vamos a tratar de abordar esta tarea que nos pidieran en relación a la atención integral y centrada en la persona.
Me da la impresión de que es un tema al que se le ha dado mucha vuelta. Siempre hablamos de atención integral, siempre hablamos de este concepto en particular y me temo que cada quien tiene como una definición propia acerca de lo que se entiende por atención integral. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la organización a la que represento, que es la Organización Panamericana de la Salud, que es un organismo, digamos, internacional y que agrupa a, digamos, a los ministerios de salud, fundamentalmente de los países de las Américas. Formamos parte de la Organización Mundial de la Salud y, por lo tanto, digamos, tenemos una mirada centrada desde la salud pública. Me voy a referir a lo que plantea el documento resultante de la UNGAS 2016, digamos, la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas dedicada al problema sobre las drogas, que al final se tradujo en la aprobación por consenso de un documento en el cual se hacen una serie de recomendaciones operativas a los Estados miembros para tratar de darle cumplimiento a lo que había sido la declaración política aprobada años antes. En este documento en particular, que se llama Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas, hay una serie de elementos que, aunque entiendo que el tema puede ser sujeto de debate, es lo que el documento contiene. Es decir, el documento establece que la drogodependencia es un trastorno de salud complejo. Sé que va a decir, sí, es un problema que va más allá de la salud, pero quiero también, por lo menos desde la perspectiva nuestra, entender que la salud para nosotros no quiere decir medicina, no quiere decir salud física. Incorpora una serie de elementos que son de múltiple naturaleza. Entonces, la declaración reconoce el problema como un problema que responde a múltiples factores, que es crónico y recurrente, que tiene importantes causas y consecuencias sociales y que es prevenible y tratable. El que esto se haya dicho en el 2016, te dirán, bueno, sí, descubrieron el agua tibia. Lo que pasa es que es un documento político aprobado en la más alta instancia de decisión de los Estados miembros y que le da, digamos, reconocimiento desde el punto de vista político a una serie de elementos que nosotros, los que trabajamos en el campo, veníamos manejando hace algún tiempo, pero que sin embargo no se reconocen dentro de ese marco de referencia. En primer lugar, el insistir en que es un trastorno que tiene un espacio dentro del ámbito de la salud, que el sujeto no es necesariamente un delincuente, sino que una persona que tiene un problema de salud, un problema multifactorial, un problema que tiene una enorme, carga de consideraciones de tipo sociales y que es prevenible y tratable. Porque yo creo que eso abre una puerta. En el ámbito del ejercicio de la psiquiatría, yo me encontraba con muchos colegas que no creían y que no creen hoy en día que el tema es un tema al que se le debe dedicar mucha atención porque no tiene como mucho sentido. Es un tema, digamos, que se puede manejar tranquilamente desde el ámbito de la salud porque lo que se haga por esta gente no tiene como mucha utilidad, casi como una pérdida de tiempo. Entonces, este documento político apunta a una mirada distinta y una mirada que se enmarca un poco en continuación de lo que planteábamos ayer dentro del derecho a la salud, en el cual los usuarios problemáticos de sustancias psicoactivas, y aquí me salí un poco del encuadre de la drogodependencia, porque si alguna crítica le podemos hacer a estos documentos es que insisten, yo creo que de manera exagerada, en la drogodependencia como el problema asociado al uso de sustancias psicoactivas. Es decir, y resulta ser que de los usuarios de sustancias psicoactivas,
una pequeña parte es la que desarrolla el trastorno por dependencia, cerca de un 10%, 9% generalmente. Mientras que el daño que se asocia al uso de sustancias psicoactivas no requiere necesariamente que la persona sea dependiente, sino que hay una serie de elementos para los cuales el uso de sustancias es un factor de riesgo. Entonces, no es insistir en el tratamiento de la drogodependencia, sino en el abordaje del uso problemático de sustancias, es decir, todo aquel uso que conlleva de alguna manera una consecuencia negativa para la persona de tipo biológico, psicológico o social. Entonces, el usuario problemático de sustancias debe tener derecho a recibir el tratamiento que necesita, sin ningún tipo de exclusión basada en elementos de etnia, género, edad, orientación sexual, idioma, origen nacional, y allí nos encontramos a veces con algunas trabas que tienen que ver sobre todo cuando la aproximación al tema está en el marco de organizaciones religiosas que son muy rígidas y que tienen una especie de exigencia confesional para que el sujeto pueda llegar a tratamiento. Tiene que ser entonces cristiano pentecostal, o entonces si usted es musulmán o si usted es judío, entonces a lo mejor le cuesta mucho el poder manejarse en ese ambiente. Eso ha variado, pero un poco apunta hacia esto, apunta además de las necesidades de determinados colectivos que ven dificultado su acceso a la atención. Entonces, digamos, es un disfrute de derecho amplio, y eso ya nos va acercando al concepto de atención integral. Para la OPS, la atención integral es aquella atención que resulta apropiada desde un punto de vista cultural, étnico, lingüístico, que considera las diferencias de género y las necesidades particulares en relación con el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación en el corto, mediano y el largo plazo. Eso implica, digamos, Ayer Felisa, que la tengo aquí al lado para que pelee conmigo más tarde, hablaba del tema de las necesidades. Sí, indudablemente que el tratamiento, en la medida en que sea posible, debe ser un traje hecho a la medida del sujeto que lo necesita. Eso es, por decirlo desde una parábola, es decir, en la medida que nosotros podamos configurar un repertorio de necesidades que son las que el sujeto viene a presentar como sus problemas, y que nosotros podamos adecuar la respuesta a las necesidades particulares que ese sujeto o que esa colectividad requiere. Y no al revés, que sea el sujeto el que se adapte al tipo de oferta que yo estoy dando de manera a veces rígida. Entonces, nos hemos ido moviendo, y a veces, por ejemplo, cuando yo oigo hablar de comunidades terapéuticas, cuando nos referimos en el contexto de comunidad terapéutica, no estamos hablando todos de lo mismo, no estamos hablando todos de la misma aproximación, hay diferentes miradas, y se usa un término que fue un término, digamos, que se popularizó, pero que tampoco se corresponde necesariamente a lo que Maxwell Young llamaba comunidades terapéuticas. Entonces, no es lo mismo decir comunidad terapéutica que decir tratamiento residencial, aun cuando, así como pasaba con las hojillas de afeitar, que a todas se les llamaba Gillette en algún momento, pues no es igual. Es decir, hay usuarios, los usuarios tienen características particulares, y nosotros dentro de nuestra oferta de atención debiéramos tener la suficiente flexibilidad para poder ajustar nuestro repertorio de intervenciones a atender las necesidades particulares que tiene ese sujeto, y eso constituye entonces la definición de lo que son los objetivos de la intervención terapéutica.
Eso pasando además por el resguardo de todas las consideraciones de tipo ética, como son, por ejemplo, el consentimiento informado. Yo siempre pongo el ejemplo que en la comunidad terapéutica donde yo me formé, teníamos como norma que no se le daba información al sujeto de cuánto duraba el tratamiento, ni con mucho detalle en qué consistía, porque aquello lo consideráramos que no era terapéutico, es decir, había que entrar como en una especie de ansiedad anticipatoria y eso era manejado terapéuticamente. Yo tengo derecho a saber cuánto va a durar, yo sé que me dijeron tienes 15 minutos, entonces yo sé que son 15 minutos lo que tengo, no me pueden decir siéntate allí y habla lo que tú quieras durante todo el día, durante toda la noche, porque cada quien sabe a qué atenerse. Mucho más en un caso como este, si usted entra en un tratamiento, usted debe saber qué es lo que el tratamiento ofrece, de qué manera va a abordar sus problemas, qué posibilidades de éxito tiene, qué es lo que se persigue hacer, en cuánto tiempo, cómo, cuánto me va a costar y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso implica tener en consideración la protección de derechos. Y una herramienta desde el punto de vista operativo son las normas estandarizadas de tratamiento. Las normas estandarizadas de tratamiento tienen muchísima utilidad. Es un marco de referencia para las intervenciones, pero también es un mecanismo que permite, a manera de un termómetro, por ejemplo, poder hacer seguimiento de cómo se están cumpliendo los procesos y si se están obteniendo los resultados tal y como fueron planificados. Es decir, es un medio de control y evaluación, pero no es, como muchas veces lo percibimos, una medida persecutoria. Entonces, la promoción de la elaboración y aplicación de normas de tratamiento, de protocolos de tratamiento, de guías clínicas, la acreditación de los servicios para que puedan prestar el servicio que efectivamente quieren conseguir. La atención integral, y aquí ya utilizamos esa atención a la que hacía referencia inicialmente, en la medida de lo posible basada en la evidencia o en el consenso experto y de acuerdo a las necesidades de los usuarios para tratar, rehabilitar. En los textos uno consigue el término recuperar, que es una mala traducción de lo que en inglés se llama recovery. Lo que se llama recovery más bien es un concepto que tiene que ver con la comprensión del problema como un problema a largo plazo y que requiere diversos grados de apoyo en diferentes momentos, que incluyen muchas veces el acompañamiento a todo el tema de rehabilitación social, académica, laboral, es decir, entender que esto es para largo plazo y que va a requerir diferentes grados de intensidad. Ese es el concepto de recovery, y sobre todo cuando se asume que más allá de la intervención particular del consumo, se abordan una serie de determinantes sociales que están asociadas a la problemática que presenta el sujeto en un momento dado. Con esto creo que ya le di cometido, no sé si respondí adecuadamente a la pregunta que me hacían con la atención integral y centrada en la persona. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Luis Alfonso. Por supuesto que en el espacio de debate y diálogo, de seguro te van a hacer otras preguntas. Vamos a continuar con Alfonso Abarca. Muy buenos días a todas y a todas nuevamente. Igual como representante de CICAD en esta reunión tengo que enmarcar la presentación en el tema de fondo, que es la atención integral y centrada en la persona desde la perspectiva institucional de la organización para la que trabajo. Y por eso en mi presentación se enmarca también en la problemática de las drogas en las Américas y las iniciativas de CICAD, que por supuesto deben de estar y están conectadas íntimamente con el abordaje integral del problema y la persona como eje fundamental del trabajo. Para iniciar, pues yo sé que muchos de ustedes conocen a CICAD, pero estoy mandatado a decir quién es CICAD. Hay un principio básico de las relaciones públicas que dice que uno debe de decir quién es antes de que otro diga lo que uno no es.
CICAD es un organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos y se define como un foro político, ¿verdad? No es un foro técnico, aunque más adelante abordamos la parte técnica, pero es un foro político del hemisferio occidental para tratar con el problema de las drogas. Trabajo para la Secretaría Ejecutiva de CICAD en la Unidad de Reducción de la Demanda y quiero establecer que todo el trabajo que hace la organización pasa a través de lo que voy a decodificar como su junta directiva. La junta directiva de CICAD son las comisiones nacionales de drogas de cada uno de los países. Eso facilita nuestro trabajo porque hace que muy pronto se convierta en institucional cuando llega a un Estado miembro, pero también dificulta el trabajo porque algunas veces ni las prioridades ni el ritmo de trabajo de las comisiones es el mismo que desearía CICAD. Yo siempre he comparado con esto con el tema de los aviones. Es decir, pareciera que yo voy en un 747 para necesito aterrizar, hablar con la torre de control, presentar un plan de vuelo, avisarle a todo el mundo que voy a hacer ese aterrizaje, seguir todos los protocolos y procedimientos del manual y luego aterrizo. Cuando trabajaba en las ONGs, en donde ayer aclaré que ese había sido mi mundo de nacimiento, me sentía como un avión caza, en donde para bombardear no necesito pedirle permiso a nadie en la torre de control, simplemente cumplir mi misión, hacerla bien y al final decir éxito. Entonces esa es la diferencia ahora de mi trabajo anterior y este. Nuestra misión es apoyar, por supuesto, a los Estados miembros en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y aunque somos un organismo político, pues también fortalecemos sus capacidades técnicas y humanas para prevenir el consumo de drogas. Ahora, nuestro mandato viene y nuestro trabajo de la Estrategia Hemisférica de Drogas, que fue aprobada el 3 de mayo del 2010, y ustedes pueden empezar a apreciar, por lo menos en la intención, el enfoque integral de la estrategia. Se habla del alcance mundial, los costos políticos, económicos y sociales y ambientales. Este es un fenómeno complejo, se ha repetido hasta la saciedad y nosotros también lo aceptamos de esa manera. La evidencia nos dice que efectivamente es un fenómeno complejo, dinámico y también multicausal, que impone un desafío en los estados y también en sus gobiernos. Requiere de ser abordado, como es el tema de esta mesa esta mañana, de forma integral, por supuesto equilibrada y sin ninguna duda multidisciplinaria. Es una responsabilidad común y compartida de todos los estados. En nuestro caso, cada referencia que vaya a hacer es a nuestros estados miembros, porque al final son los depositarios del trabajo de la CICAD. Ahora, esto todos lo conocemos, lo repetimos y debemos de seguirlo repitiendo. Esto es un asunto de salud pública y tiene… La dependencia de drogas es una enfermedad multicausal, tiene factores biológicos, sociales, factores psicológicos y todos estos deben de ser tomados en cuenta para cualquier abordaje, tanto integral como centrado en la persona. Ahora, la estrategia también tiene elementos de salud pública que tienen que tomarse en cuenta para cualquier diseño integral de programas, políticas, proyectos, actividades. Las políticas de reducción de la demanda deben incluir como elementos esenciales, por supuesto, la prevención, la intervención temprana, el tratamiento, la rehabilitación y no olvidemos la reinserción social y cualquier servicio de apoyo relacionado. Los elementos de salud pública también que deben de tomarse en cuenta es el acceso universal o el acceso a sistemas de tratamientos que ofrezcan modelos integrales de intervenciones terapéuticas basados en la evidencia y teniendo en cuenta estándares de calidad aceptados internacionalmente. Debemos de promover y fortalecer la formación y la capacitación continua, creo que es un tema relevante particularmente en las ONGs. No porque no estén capacitadas, sino porque esta es una actividad sistemática que debe mantenerse en constante cambio, así como el mismo fenómeno se encuentra cambiante. Los programas de reducción de la demanda también deben de ser objeto de algo que no todos hacemos. No es por diseño, debería de incluirse en todo lo que hacemos, pero no lo incluimos por alguna razón. Algunas veces la respuesta que se da a la pregunta, ¿ustedes evalúan sus programas? Es no es que no lo incluya en el diseño de mis programas. Lo incluyo, lo que pasa es que la evaluación también tiene un costo y ese costo a veces se prefiere invertir en otra cosa que está dentro del programa de forma operativa que en su evaluación. Pero creemos que cualquier programa de reducción de la demanda debe de ser objeto de constante seguimiento y de evaluación científica.
En esto no me voy a detener mucho. El plan de acción hemisférico de drogas que esté asociado con la estrategia también tiene ese elemento de integralidad. Es decir, tenemos ejes de fortalecimiento institucional, el de reducción de la demanda, que es el que me ocupa esta mañana, reducción de la oferta, medidas de control y, por supuesto, algo que está de manifiesto este día, que es la cooperación internacional. No es un tema etéreo que se vaya a ver desde un escritorio en Washington, ¿verdad? O sea, que al final así es, ¿verdad? Estamos en un escritorio en Washington. Pero la cooperación internacional, desde todo punto de vista, es un eje importante y transversal en el trabajo que hacemos. Yo me refiero en este caso particular a las ONGs, porque las ONGs han sido sustento del trabajo de SICAD durante mucho tiempo. Ha sido un aliado estratégico y lo consideramos parte de la cooperación internacional a la que hemos dado apoyo y de la cual hemos recibido importante apoyo. Esta es otra cosa que también no quiero discutir mucho. Nada más mostrar que por lo menos otra vez en el diseño existe un enfoque integral de los objetivos de reducción de la demanda dentro del plan operativo. Aquí tienen ustedes los objetivos de reducción de la demanda en el plan 2016-2020 de la estrategia. En el primer objetivo se establece establecer políticas públicas para la reducción de la demanda con un enfoque de salud pública sustentadas en la evidencia, integrales, que es el tema de la mañana, multidisciplinarias, multisectoriales, respetuosas de los derechos humanos. Otro objetivo es establecer y fortalecer un sistema integrado de programas de prevención universal, selectiva e indicada, priorizando poblaciones vulnerables y en situación de riesgo, basados en la evidencia y otra vez incorporando el enfoque de derechos humanos, género y multiculturalidad. Otros 3 objetivos: el establecer y fortalecer, según corresponda, sistemas nacionales de tratamiento, rehabilitación e inclusión social de personas con consumo problemático de drogas. Promover la capacitación. Quiero reiterar que este es un eje que desde SICAD hemos estado fomentando fuertemente en los últimos años, la capacitación y la certificación de los recursos humanos que prestan los servicios, tanto de prevención como de tratamiento y rehabilitación. Y el establecer y fortalecer capacidades institucionales gubernamentales para regular, habilitar, acreditar y supervisar los programas de prevención y los servicios de atención y tratamiento. ¿Cuál es el estatus actual del problema? Bueno, desde el 2012 ya el problema de las drogas en las Américas, que es un estudio elaborado por la OEA bajo supervisión del secretario general y que emana de un mandato de la sexta cumbre de las Américas, nos decía que el problema era realmente un problema, como siempre lo hemos sabido. La atención a la población afectada sigue segmentada y fragmentada. La oferta de tratamiento desarrollada al margen del sector público ha estado aislada, por lo menos en la mayoría de casos en nuestros Estados miembros, en una red asistencial débilmente conformada. La mayor parte de los países tienen un número limitado de profesionales y servicios de salud especializados en el consumo de sustancias. ¿Cómo vamos a atacar el problema si no hay personal capacitado y aún el que está capacitado no es personal suficiente como para poder brindar los servicios que se demandan en los Estados miembros? El integrar el tratamiento de los problemas por consumo de sustancias al sistema de salud podría traducirse en una inmensa inversión y una mayor demanda del personal de salud con formación específica. Estos son hechos, ¿verdad?, al integrar cualquier tipo de servicios en el Sistema Nacional de Salud. Pero ¿cuál es el estatus actual? Pues estoy hablando de datos del 2012. Esto es muy reciente. Apenas hace 2 meses, SICAD ha liberado el informe sobre el consumo de drogas en las Américas 2019, que es el producto del Observatorio Interamericano de Drogas y de todos los observatorios en los Estados miembros. Y el consumo de drogas sigue representando un problema importante en las Américas y uno que desafía a los formuladores de políticas en los niveles más altos. Esto lo estoy tomando directamente de este informe 2019 que ustedes pueden encontrar colgado en la página web de SICAD y que es accesible en PDF para todos ustedes. ¿Cuáles son algunos de los, entre comillas, hallazgos, otra vez, del informe? Bueno, el inicio del consumo de drogas otra vez a edades tempranas, el uso de cualquier sustancia psicoactiva, incluido el alcohol y el tabaco entre los estudiantes de enseñanza secundaria, pues sigue siendo motivo de preocupación. Y se subraya la necesidad de intervenciones preventivas, probablemente a partir de la primera infancia, lo cual hace las cosas complicadas en este tema, que siempre ha sido complicada, el inicio del consumo de drogas. Las tendencias en el consumo de drogas. El monitoreo de las tendencias en el uso de drogas es una de las formas, por supuesto, más importantes y debe de ser mantenida por todos los Estados miembros. El tabaco parece ser la única sustancia que muestra disminuciones sistemáticas en el uso a lo largo del tiempo. Y esto no nos extraña, o sea, el tabaco perdió la guerra legal
el alcohol la ganó. ¿Vea? Entonces aquí estamos viendo simplemente una profecía de consecuencias. ¿Vea? O sea, el tabaco bajó porque bajó. Cambios en el consumo de drogas según sexo. El uso de drogas ha sido visto históricamente como un tema nada más de hombres, pero los datos de los estudios nos muestran que en algunos países las mujeres están usando ciertas drogas a igual o mayor proporción que los hombres. Y qué decir de las nuevas sustancias psicoactivas, un reto que está ahí, que de veras es un reto que se nos viene encima, sustancias que no sabemos ni siquiera, su análisis químico nos deja sorprendidos cada vez. Hoy es una cosa, mañana es otra. Estamos hablando de opioides, benzodiazepinas también dentro de este rango. Presentan nuevos desafíos, no nada más para el análisis químico, sino por supuesto para la salud pública y para la generación de políticas de drogas en general. Ahora, lo sorprendente de los datos anteriores, y esto es una observación particular, es ¿y qué hay de nuevo en todo eso? Es decir, ¿qué de nuevo hay que en el 2019 encontremos que la edad de inicio es un problema? Que el análisis de tendencias debe de estar siempre privilegiado para la toma de decisiones, que el equilibrio o desequilibrio entre el uso de drogas entre hombres y mujeres pues ya no es tan desequilibrado, sino que parece que nos vamos equilibrando. O sea, nada de esto es nuevo, ¿verdad? El informe es nuevo, es de 2019, pero lo que hace es reiterarlo lo que ya sabíamos y reiterarnos que es un problema complejo, ¿verdad? Que es un problema que no hemos alcanzado a cambiar, ¿verdad? Y que debemos de ser constantes y tenaces para que en el informe probablemente del 2059, entonces sí podamos encontrar hallazgos distintos a estos, ¿verdad? Yo cuando lo vi la primera vez me hice esta pregunta, o sea, ¿qué de nuevo estoy viendo en este informe? ¿Verdad? Entonces lo que estoy viendo es simplemente reiterada mi noción de que es un problema complejo, de que necesito trabajar con más o igual pasión como la que estoy haciendo y que no nos podemos detener y darnos espacio ni para respirar, porque en lo que respiramos una vez, otros van a respirar 3 veces y van a ir más adelante que nosotros. En términos de lo que nosotros creemos que es un enfoque de salud pública, integral e igual, centrado en la persona, voy a compartir algunos hallazgos desde nuestra perspectiva. Primero, muchos países priorizan el enfoque de seguridad en sus políticas de drogas. Los desafíos, si es que esto va a ir para algún lado, es que se necesita un enfoque de salud pública para identificar las necesidades de salud en la población, con factores determinantes que permitan diseñar respuestas que provean aproximaciones integrales, alejándonos del tema de la seguridad hasta donde se pueda y dejando los límites claros de lo que necesitamos para poder virar de un abordaje de seguridad a un abordaje centrado en la persona. La falta de información es una cosa con la que siempre vamos a lidiar aquí y en cualquier otro escenario, pero particularmente un desafío es invertir en sistemas de información y metodologías de investigación, no estar solamente, como dicen los americanos, by guessing, es decir, intentando hacer las cosas porque se nos ocurre que algo está pasando, sino que tener evidencia de que eso está pasando para poder efectivamente diseñar soluciones. La información, y este es un desafío sobre la prevención en el tema de drogas, es incompleta y las evaluaciones se enfocan en el proceso y en la implementación en lugar de enfocarse en el impacto. Creemos que un desafío es que las estrategias de prevención deben estar basadas en evidencia y evaluadas, integrando diferentes sectores a diferentes niveles. Muchas veces la prevención que hacemos en los Estados miembros, me refiero, se basa en charlas, se basa en una percepción de que la transmisión de la información es simplemente buena, ¿verdad? Pero hay programas evaluados de prevención que deberían de adaptarse con fidelidad, no inventar en el camino. Ya hay cosas que están inventadas y hay todo un menú y todo un catálogo, ¿verdad? Que siempre, como insisto, con la fidelidad, con la adaptación y con la pasión, pueden ser de alguna manera hacernos superar este desafío de que la prevención solamente se está centrando en simplemente, transmitir la información más que cimentar nuestra visión de que hay factores de riesgo y protección en este tema. El tratamiento de los usuarios de drogas está segmentado y fragmentado, creo que ya lo mencioné, y los modelos de tratamiento como un desafío deberían de estar integrados y coordinados con el sistema de salud y cuando sea necesario con el sector de justicia. Esta es mi última lámina
También un hallazgo es que el concepto de drogodependencia como una enfermedad crónica no se incorpora plenamente en las políticas de drogas de los países. Hablamos de políticas de drogas, los mismos Estados miembros nos dicen hay política, pero vamos a ver qué definición desde el punto de vista conceptual y operacional es esa que se ha incorporado en la política. Y les voy a decir que no nos gusta mucho lo que vemos. La drogodependencia debe ser considerada como una enfermedad crónica y debe ser tratada como tal, en el pleno del compromiso del sistema de salud. Y tampoco no pensar solamente como una enfermedad y otra vez vamos a la salud, sino que desde el punto de vista integral, incorporando a la familia, incorporando los aspectos de todo el compromiso alrededor de la solución del problema. También vemos como un hallazgo que los recursos y programas para hacer frente al consumo, el uso experimental, el abuso y la dependencia de drogas son escasos y limitados en todos los Estados miembros. El desafío es implementar intervenciones amplias diseñadas para cambiar el medio ambiente y el comportamiento individual. Finalmente, en la mayoría de nuestros países no se han llevado a cabo evaluaciones de las políticas de drogas, ya sea a nivel local o nacional. Se formula la política, se implementa la política, y eso de implementar también es un término que a veces se usa con ironía, pero habrá que ver a qué hora se evalúa el resultado de la política. El desafío es que ese diseño de política pública debe hacer uso de la mejor evidencia disponible, fortaleciendo su calidad con un sistema normalizado. Dije que era la última, pero les dejo nada más el cambio de enfoque. La política actual debería de virar de la solución que se centra en la mano dura a soluciones complejas e integrales, enfocadas obviamente en el ser humano. Deberían de haber indicadores, bueno, la política actual tiene indicadores punitivos y antidrogas, incautaciones, arrestos, hay indicadores de desarrollo humano, acceso a la salud y a los servicios del Estado. La política actual está muchas veces determinada por represión del infractor de la ley. La política deseada debería de ser la rehabilitación del infractor de la ley. La política actual nos dice que todos los usuarios son adictos y todos los adictos son delincuentes. La política deseada debería de ser los usuarios no deben de ser de ninguna manera criminalizados. Desde nuestra perspectiva, entonces, la cuestión está compleja, es delicada, no es una tarea imposible, debemos de estar siempre pendientes de los datos, y me gustó tanto el tema de la mesa porque usualmente tenemos un abordaje muy técnico en nuestro lenguaje, pero olvidamos que detrás de todo lo que hacemos siempre hay un ser humano. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Alfonso Abarca. Hay un movimiento en la mesa para facilidad de la presentación. Sí. Y vamos a tener ahora a Felisa Pérez Antón. Bueno, no sé si yo en 15 minutos voy a tener suficiente, pero intentaré hacerlo. O sea que las primeras láminas iré rápida, porque las primeras me baso un poco que las cosas no surgen así, sino que todo tiene historia, todo tiene una historia en la que estamos en este momento como estamos por lo que hemos vivido anteriormente. ¿Dónde se pasa aquí? Bueno, fijaros que aquí, esto lo pasaré rápido, pero la heroína y la cocaína fueron de acceso libre hasta 1918 en España. Hubo un convenio, pasó a ser acceso de prescripción, se hizo un carnet extradosis, generó un mercado negro entre los médicos y los farmacéuticos de mucho cuidado. En el 32 se prohíbe ya totalmente la heroína y entonces ya queda para el consumo de la cocaína, la morfina y tal, queda relegado a ambientes de privilegio, artistas, diplomáticos y demás. El 36-39 tenemos la guerra, las anfetaminas se disparan horrorosamente porque las utilizan las tropas y llegamos hasta los 80 que las anfetaminas y barbitúricos son de venta libre en España. En aquellos tiempos en ambientes marginales, también traído por las tropas, se consumía hachís, siempre ha estado prohibido y en este momento pues casi llega al 11% de la población general que están consumiendo hachís. La cocaína, cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema de adicciones, se creía que no tenía poder adictivo. O sea que desde los 30 y pico, 40 años, la situación que tenemos ahora es la que hemos ido cambiando.
¿Qué pasa? Que a finales de los 70, a principios de los 80, aparece el tráfico internacional de heroína y se utiliza de forma masiva. El gran poder adictivo, pues lo que genera es una delincuencia y tráfico para el consumo, y los medios de comunicación favorecen una alarma social impresionante. Pues resulta que ante esta alarma social, ¿quién responde en aquel momento en España a la situación de personas, de usuarios, de gente que estaba, de jóvenes que estaban consumidores? Pues responden los primeros ayuntamientos democráticos que acababan de ser la primera democracia en España. Las ONGs podíamos organizarnos en asociaciones que hasta hacía pocos años tampoco habíamos tenido la capacidad de asociacionismo. Pues responden los ayuntamientos democráticos, las ONGs y alguna diputación. La gestión siempre de esos servicios es importante desde el inicio, sobre todo en Cataluña. La gestión de los servicios, tanto los públicos como los privados, siempre han sido mayoritariamente gestionados por ONGs. O sea, los servicios públicos se externalizan y quien los gestiona desde el inicio somos las organizaciones no gubernamentales. Hay estas 4 administraciones, hay alguna más, pero pongo estas 4 que son las más frecuentes en España, y cada autonomía están los ayuntamientos, las diputaciones que tienen ayuntamientos, las autonomías que tienen provincias y el gobierno central. Pues resulta que se ha ido creando todo esto y la gestión y el costo de la puesta en marcha de servicios mayoritariamente en un inicio fue por ayuntamientos y sobre todo desde los servicios sociales, que estaban también recién creados en aquel momento. Las ONGs eran de profesionales, familiares, usuarios y voluntarios y voluntarias. Siempre hicimos coproducción con la administración desde el inicio y se hizo coproducción, o eso creímos que hacíamos, coproducción. A lo largo de la historia el problema ha sido el siguiente, que en los años 80-90 era un problema social. Poco interés por la psiquiatría clásica, ningún interés, vamos. Pero siempre tuvimos en los equipos trabajadores sociales, psicólogos y médicos incorporados en esto. Viene al 85, pero nosotros en el 90 nos damos cuenta de los estragos del SIDA, del VIH-SIDA, entonces era un problema sanitario epidémico. Teníamos que cambiar los equipos y todos tenían que ser internistas y enfermeros, ¿vale? No lo hicimos, pero sí que realmente estaba así, no se exigían que fuese así los equipos. Del 2010 a la actualidad, pues resulta que es un problema de salud mental. Por lo tanto, todos tenemos que tener psiquiatras, porque es un problema de salud mental. Y yo digo, voy a poner el perfil más o menos, no todo el mundo cumple esto, pero bueno, de una adicción que ahora nos viene, que son alcohol o cocaína, que lleva 10 o 12 años de consumo y que la edad media está entre 26 y 44 años. A nivel social, ¿cómo nos encontramos? Pues no tiene trabajo en precario, ingresos irregulares o marginales, hay muchos pensionistas, hay gente también que trabaja, por supuesto, hay gente que tiene trabajo, pero yo estoy hablando de la media. Precariedad en la vivienda o sin vivienda, si nos vamos a la reducción de daños, pues más del 60% no tienen vivienda, bueno, están en una situación realmente de marginalidad. Estudios primarios, también tenemos gente con estudios superiores, pero tenemos un 6% que pueden tener estudios superiores, el resto estudios primarios. Las familias o son multiproblemáticas o con problemas sociales. Y los delitos que se suelen encontrar, no todo el mundo tiene delitos, tanto hombre como mujer, no todo el mundo tiene delitos, pero los que se suelen encontrar son contra la salud pública, porque es el trapicheo de la venta para el consumo. Si es mujer, pues además resulta que tiene hijos a su cargo, o tiene padres o hijos a su cargo. Ha recibido abusos en la infancia. Se están haciendo estudios que el 80% de mujeres, y hay quien habla del 100%, han recibido abusos en la infancia. Tiene violencia en la pareja. También se habla de un 80 o un 100% de violencia en la pareja. Han ejercido prostitución para poder sobrevivir y consumir, y escasas relaciones sociales, vulnerabilidad y consumo de psicofármacos, porque resulta que van al médico de cabecera, como lo que le trabajan es el síntoma es que tiene una depresión, una ansiedad total, pues psicofármacos al tanto. A nivel orgánico, ¿qué es lo que estamos mirando? Pues todo el tema de hepatitis, de VIH y de enfermedades de transmisión sexual. Esto lo controlamos desde el inicio también en los servicios. Desde que empezamos hasta la actualidad, el tema de SIDA ha bajado muchísimo,
Pero aún así, en la población más marginal, que son los de reducción de daños, pues resulta que nos podemos encontrar con un 60% que tienen VIH todavía. SIDA. Hepatitis es algo que se debe controlar y las enfermedades de transmisión sexual. Si nos vamos a los trastornos de salud mental más frecuentes, si es mujer, más neurosis, ansiedad, angustia, depresión, etcétera. Y si son hombres, pues más de tipo psicótico y conductas antisociales. Con lo cual, ¿qué tipo de enfermedad es esta? Es todo esto. Porque si yo le quito la adicción al alcohol, a la cocaína, quiero decir, le quito el producto, si la dejo en precario, sin domicilio, sin trabajo, sin no sé qué, pues difícilmente se va a mantener, digo yo. Si además no controlo el tema de la hepatitis, del SIDA y tal, pues también fatal. Y si no le controlo el tema de su ansiedad y su angustia y su depresión, por lo tanto, este perfil es el que nos encontramos y esto es lo que tenemos que resolver cuando tenemos una persona delante. Llamémosle como queramos. Por lo tanto, hemos visto que la sustancia tiene su función, la edad, el sexo y los factores hereditarios tienen también realmente son parte de que se haga una persona dependiente o no se haga dependiente. Siempre decimos, retrasemos el inicio del consumo y estarán pues, mucho más formados, pero sobre todo los factores de estilos de vida, los factores redes sociales y comunidades, los factores socioeconómicos y culturales y medioambientales son los que están influyendo en que esta persona tenga el problema que tiene y yo con todo eso tendré que trabajar. Siempre aquí ya se ha dicho en este foro que la salud pesa más el distrito postal que el código genético. Bueno, modelo de atención. Desde un inicio nosotros hablamos de biopsicosocial y educativo, no sabíamos cómo llamarlo. Llamamos desde un inicio, desde los años 80. Los equipos siempre pensamos que tenían que ser multidisciplinares e interdisciplinares. Y ya después le fuimos incorporando que le llamábamos modelo integral, integrador, comunitario, con esta mirada holística que os he explicado. Ahora hablamos de los determinantes sociales y, naturalmente, los determinantes sociales son imprescindibles para adecuar y planificar el proceso de recuperación de una persona. Y el género como determinante sociocultural tiene que estar ahí también. Pero todo esto que tenemos que hacer, lo bio, lo psicosocial, atender en esta globalidad a la persona, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde el respeto, respetando los derechos de las personas. ¿Y cómo? Pues con lo que ahora llamamos enfoque centrado en la persona. Ese es el enfoque centrado, es trabajar desde el respeto. Vamos a saber qué es el enfoque centrado en la persona. Pues bueno, hay un decálogo que lo define muy bien. Toda persona tiene dignidad, esté en la situación que esté. Cada persona es única, tiene su propio proyecto vital. No todos son iguales, no todos están igual, sino cada uno tiene su propio proyecto vital. La biografía es la razón esencial de la singularidad. Cada uno de nosotros somos lo que somos, pues por todo lo que nos ha ido pasando en toda nuestra vida. Y cada uno es diferente, absolutamente diferente. Las personas tienen derecho a controlar su propia vida. Antes, cuando venían, mira, vuelve, demuéstrame que dejas de consumir, disminuye la dosis, vuelve, tal, y solo le daba una atención desde una panorámica de programa libre de drogas. Bueno, eso hacía que muchos no se marchasen y no volviesen y otros llegaban. Hemos ido incorporando y luego veréis muchas más metodologías para llegar. Y la persona tiene derecho a controlar su propia vida, como decía. Las personas con grave afectación cognitiva también tienen derecho a ejercer su autonomía. Es fundamental, porque es que no sabe ni lo que dice, es que no sabe ni cómo está, es que no sabe. Cada uno tenemos el momento y el momento aquel a lo mejor no ha llegado o a lo mejor no puede tirar para adelante. Por lo tanto, cada uno puede tener esta capacidad que decíamos. Las personas tienen fortalezas y capacidades. Pues no lo veas. Las fortalezas y capacidades, no debilidades solo. No miremos las debilidades y las dificultades. Tenemos que mirar las fortalezas y capacidades. El ambiente físico influye en el comportamiento y en el bienestar subjetivo de las personas. Por eso necesitamos tener los servicios adecuados donde ellos se sientan bien también. Se hizo un estudio en Barcelona de la percepción de enfermedad de algunos de los usuarios de diferentes servicios. El servicio que peor tenían las personas resulta que mejor se sentían ellos, menos percepción de enfermedad, porque el servicio era un servicio adecuado, era un servicio donde se sentían protegidos, que era agradable de estar, en fin. No podemos tener recursos de cualquier manera. La actividad cotidiana tiene una gran importancia en el bienestar de las personas, pero actividad con sentido.
no hagamos cualquier cosa tampoco, que no son tontitos los usuarios. Tenemos que tener actividad que les dé sentido. El ser humano es un ser social y nos relacionamos desde las relaciones de interdependencia. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en grupos, en equipo, en relaciones interpersonales, sobre todo. Y la última es que las personas son multidimensionales y están sujetas a cambios. Multidimensionales en todo eso que hemos dicho, bio, psicosocial, educativo, pero están sujetas a cambios y eso es lo que tenemos que trabajar, desde la posibilidad del cambio. Pero para esto resulta que esto que estoy diciendo es la actitud también de los profesionales lo que hará que la atención sea centrada en la persona o no. Podemos llamarle atención, enfoque, filosofía o metodología centrada en la persona. Me da lo mismo, yo le suelo llamar más enfoque que otra cosa, porque si no nos confundimos con el modelo y qué tal. La actitud de los profesionales, pues trato de respeto, dignidad, aceptación de sus preferencias, no estigmatizante, no paternalista, no moralista. El acompañamiento desde la situación real, no de la que nos gustaría que tuviese, sino de la que viene y cómo está la persona, desde esa situación. Por lo tanto, tenemos que tener un abanico de posibilidades para darle respuesta. Facilitar la continuidad en el proceso vital. Todos los servicios que hay, servicios pueden funcionar y colaborar y trabajar en conjunto. No es necesario que sea de mi organización y yo la mando a otro porque creo que a aquel otro le puede ir bien por tal cosa y aquel hace un trocito y luego a lo mejor me lo devuelve a mí porque yo puedo seguir. Y es necesario ese proceso vital, no que vayan de un sitio a otro realmente perdiéndose por el camino y cada uno inventando la sopa de ajo. El trabajo pues tiene que ser complementario con otros servicios de la red específica y de las otras redes. O sea, las otras redes como pueden ser justicia, como pueden ser servicios sociales, como puede ser cualquier otra red. Los servicios se adaptan a la persona, esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Esto es decirlo de otra manera, la atención integral, pues porque es una visión, porque las personas somos complejas, tenemos 50.000 cosas. Si la mirada es solamente desde un aspecto, pues es una mirada absolutamente reduccionista, parcial y fragmentada. Cuidamos personas, no enfermedades, cuidamos personas. Cuando hablamos de atención integral, pues lo que estábamos diciendo, no puede estar desarticulado sanidad, servicios sociales, justicia, educación y trabajo, que vamos a tener que utilizarlo. Tiene que ser una atención articulada y un marco jurídico es lo que facilitará la atención articulada, integrada, y las políticas que sean globales. Si no, es muy difícil que sin esas políticas globales realmente se esté dando esta atención integrada. Organizamos cuidados con eficiencia y calidad en la atención. Esto ya se dijo ayer, los factores para la mejora de esto, que el 40%, por este 40% personal, eventos extraterapéuticos, yo a veces digo, tanto que me estoy matando aquí con esto y resulta que viene una novia y lo motiva para salir adelante. Bueno, pues realmente, porque el estado emocional es lo que funciona para el cambio en las personas. Eso es un antidepresivo. O aquel psiquiatra que me dice, digo, ¿cómo está tu madre? Dice, no, está bien, le hemos comprado una perrita, está bien, ya no toma fármacos. Digo, ¿por qué no toma fármacos? Es que le hemos comprado una perrita y ya está bien, o sea que fantástico. Bueno, la relación terapéutica está al 30% y todo esto que se habló ayer. Ya en el 1973 y en el 74 la OMS se hablaba de políticas de reducción de daños. La declaración del Consejo de Ministros de Salud de la Comunidad Europea en mayo del 2010, en mayo del 1989 hablaba de que las políticas de acción para resolver los problemas que resultan del consumo de drogas deberían ser revisadas su objetivo final del abandono del consumo, considerar objetivos intermedios para disminución de la mortalidad, disminución del riesgo de la afectación por VIH y otros agentes infecciosos y reducción de la marginalidad. O sea, ya llevamos años que sí que se ha dicho en algunos foros lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, los objetivos son la mejora de calidad de vida de los usuarios, la calidad de vida percibida. Si uno percibe, cada uno tiene también su nivel de percepción de lo que es calidad de vida. Reducir la prevalencia de los riesgos y daños, disminuir la morbimortalidad, favorecer la accesibilidad y adaptación a los recursos asistenciales, necesidades de los usuarios de drogas, incrementar la retención en los tratamientos. Por lo tanto, si yo tengo que favorecer la accesibilidad, tengo que hacer servicios que sean accesibles y que sean adecuados a las personas que quiero tratar, no que las personas se adapten. Voy enseguida. Mirad, la red que hay en este momento en Cataluña.
Están los centros ambulatorios, los CAID, los CAT o los CAS, se llaman de 50 maneras, CAID de Centro de Atención Integral. Unas están subvencionadas o pagadas por servicios sociales, otras por salud pública, otras por sanidad, unas por ayuntamientos y otras por autonomías, estos mismos servicios. Las comunidades terapéuticas nacen parejo a los centros ambulatorios y las comunidades terapéuticas están con los servicios, están pagadas normalmente por servicios sociales, no por sanidad, las de Cataluña. Comunidades terapéuticas hay de muchas, hay de larga estancia, de corta estancia, de tal. Las comunidades terapéuticas han ido cambiando a lo largo de la historia. Cogen personas que están consumiendo, que están en tratamientos de metadona. En este momento estamos mandando los que ambulatoriamente no podemos, los mandamos allí, por lo tanto no les mandamos una perlita, mandamos gente que está en unas circunstancias tremendas y que ellos nos ayudan a ponerlos, estando en un sitio protegido, nos ayudan a ponerlos en funcionamiento y volverlos. Ayer se decía, por aquí dijo alguien, que comunidades terapéuticas rompen el vínculo de las familias. No, no, lo recuperan el vínculo de la familia, porque roto ya está cuando tú lo tienes allá. Si lo mandas fuera es porque no se puede trabajar a nivel ambulatorio. O sea que las comunidades terapéuticas para mí son la pieza clave. No todo el mundo pasa por comunidad terapéutica. Mirad, uno de nuestros servicios tiene 1.800 usuarios en tratamiento en ambulatorio. Pues de esos 1.800, ¿cuántos deben ir? Pues 50, 100, no sé, 30, yo qué sé. Claro. Pero no todos pasan por comunidad terapéutica, pero son necesarias. Allá tenemos 500 y pico plazas de comunidad terapéutica, 380 pagadas por la Administración. Pues todo el que entra por el centro ambulatorio se deriva a la comunidad terapéutica y se incluye como parte del proceso que la Administración tiene que pagar a ese usuario. Los hospitales de desintoxicación, necesarios también, pero no pasa todo el mundo por hospitales de desintoxicación. Resulta, para mí sería esto el mínimo que tiene que tener una red. Este es el mínimo de la red. Unidades de atención en crisis, ya os explicaré el que quiera. Centros de día, pisos de inserción, empresas de inserción, talleres prelaborales, programas deportivos que últimamente lo hemos incorporado y hace años, pero últimamente se ha ampliado. Unidades móviles de reducción de daños. Hace años que estamos teniendo ya unidades móviles de reducción de daños. Unidades móviles de metadona. Pasan por los centros ambulatorios, tienen un programa de metadona y se deriva a la unidad móvil para que no tenga que desplazarse al centro de tratamiento, que se pueda tomarla cerca de su domicilio. Las farmacias también están colaborando, son usuarios que están dentro de los centros de tratamiento, pero que la farmacia está dispensando la metadona. Equipos de calle preventivos, centros de encuentro de acogida, las salas de consumo higiénico supervisado o CAS de baja exigencia, lo que queréis llamar, de inhalado y inyectado. Imprescindible, porque muchos no piden hora y van al centro del CAS de tratamiento, no pueden pedir hora y llegar al centro. Pero si tú le pones un servicio adecuado a su situación de consumo, se puede trabajar desde allí. Y desde allí se pueden iniciar los tratamientos o los procesos de mejora que se puedan tener. En prisiones también hay programas libres de droga, programas de mantenimiento con metadona, intercambio de jeringuillas. Y tenemos unos servicios intermediarios, los que tienen problemas de justicia, de ejecución de medidas alternativas. Unos ya veis que dependen de salud, otros dependen de justicia, otros dependen de servicios sociales, dependen del recurso que sea, depende de uno u otro. Pero están contemplados todos dentro de la red. Tenemos el problema que ayer me pareció impresionante, que aquí todo esto lo tuviesen desde un único centrado en un único servicio, que no sé cómo le llamaban. Los centros de ambulatorios lo que hacemos son equipos multidisciplinares y hacen diagnóstico orgánico y tal, hacen su plan terapéutico y acabo. Es que si no, no se puede entender la situación. Muy bien. Las otras redes, ¿para qué necesitamos utilizar las otras redes? Bueno, en la actualidad podemos decir que los equipos de las ONGs, por lo menos en Cataluña, que trabajan en adicciones, lo hemos hecho toda la vida desde la complejidad, problemas sociales, orgánicos, psiquiátricos, desde la proximidad y flexibilidad. Todos implementan sistemas de calidad, Los equipos están profesionalizados, están formados y son formadores con solvencia demostrada. Los servicios de la red todos están acreditados y han tenido seguimiento y evaluación constante de las administraciones financiadoras, que según quien te financia lo hace de una manera u otra, pero todos tienen esta evaluación.
Las entidades hemos hecho de punta de lanza en programas, en metodologías que ahora están integradas en la red y que las ha asumido la Administración, pero que hemos hecho de punta de lanza, todo el tema de reducción de daños, prevención de riesgos o atención en las adicciones sin sustancias en este momento. Desde una visión de responsabilidad colectiva, las plataformas como esta, yo creo que hay muchas más cosas, pero mejoran el modelo de intervención, intercambian buenas prácticas, profundizan en las necesidades, inciden conjuntamente en las políticas públicas. ¿Qué problemas tenemos? Que esto ya acaba. Problemas que surgen. Cuando no hay políticas con visión global, en las adicciones es un grave problema, porque surge la departamentitis. No, esto no es mío. Esto es de servicios sociales. Te vas allá. No, las drogas es de sanidad. No, te vas a otro. O todo es mío, algunos todo es mío, pero yo lo veo con esta visión solamente. O sea, esta departamentitis, que es la organización de las administraciones, si no tiene esta visión global, es lo que nos está matando. Y además, cuando excluye la experiencia y los valores añadidos del movimiento asociativo como parte de la solución. Porque ahora cuando ya tienen dinero, ya han hecho una planificación, la solución la tengo aquí y es fantástica, sin ver que son soluciones complejas y que todos tenemos que aportar en ellas. Muchas gracias. Bien, las gracias a Felisa y vamos a tener ahora a Ana María Echevarría. Yo podría decir que firmo lo que ha dicho Felisa y con eso les ahorraría mi intervención, porque realmente le firmo toda la primera parte, no lo que luego es la realidad de todo esto en América Latina, que bueno, a veces parece que se dice como que hay, pero no es que haya, ¿no? En principio, digo, como algunos cuestionamientos, primero, esto de que la asistencia, atención, tratamiento, la palabra que más nos guste, se piensa como un continuo, muchas veces que empieza en la desintoxicación, sigue en la rehabilitación, recién luego la inserción, y esto vemos que funciona mejor, mucho mejor en los textos que en la realidad. La realidad es mucho más dinámica y todas estas cuestiones acontecen muchas veces en simultáneo. Más allá de que además muchos de estos términos han sido ya, no voy a entrar en eso, puesto en cuestiones, como decía hoy Felisa, que vamos a hablar de, de la reconstrucción del vínculo familiar, cuando el vínculo en realidad ya está roto, bueno, cosas por el estilo. También podríamos decir, cuando hablamos de reinserción en personas que nunca han estado insertas, o similar. Entonces, bueno, muchos de estos procesos entendemos que en realidad la linealidad no es tal y que esto nos ha desafiado a buscar otras formas de encarar esta temática. Y en ese sentido también cada vez nos resulta más visible a nosotros el desdibujamiento de límites entre prevención y asistencia, por ejemplo. Creo que en ese sentido también todos los desarrollos en reducción de riesgos y daños, o gestión de riesgos y reducción de daños, nos ha aportado mucho, ¿no? Obviamente, la construcción de respuestas que vamos a dar a los sufrimientos vinculados a drogas va a depender de muchas cuestiones, entre ellas la manera en que concebimos el tema, la manera en que concebimos a las personas que consumen sustancias, nuestros posicionamientos éticos, como decía Felisa, la imprescindible perspectiva que tenemos que tener de derechos, incorporando además el enfoque de género, de equidad, las perspectivas metodológicas que tenemos que se desprenden de los paradigmas que nos sustentan. Y también, y no menor cuestión, la formulación de respuestas a estos problemas va a depender muchísimo de los recursos de los que disponemos. En nuestros países de América Latina, no necesariamente, y yo diría casi que no, casi directamente, disponemos de estos recursos que Felisa nos mostraba como necesarios. Puede ser que en algunos países más, en otros menos, pero en la mayoría yo diría que hemos debido ir construyendo a partir de adecuando los recursos que tenemos a las realidades y a las demandas locales con mucha creatividad para poder formular propuestas y programas que sean serios, que puedan ser validados, que tengan rigor académico y rigor sobre todo en su confrontación con la experiencia.
Es cierto que en lo público el tema ha ido, ganando espacios porque originalmente los que nos hicimos cargo del problema de las personas que tenían problemas vinculados a uso de drogas fuimos la sociedad civil. Luego el Estado ha ido avanzando en la generación de respuestas, pero todos estos intersticios, por decirlo menos, digamos, sino, todos estos enormes agujeros y baches que van quedando siguen siendo ocupados por nuestros programas. Somos nosotros los que vamos viendo qué hacemos, cómo construimos respuestas a problemas para los cuales desde las políticas públicas no están existiendo las mismas. Si bien es cierto, además, que empiezan a haber en algunos casos mayores recursos desde lo público, hay serios problemas en la articulación. Entonces, se tiende a enfocar a la persona de un modo muy fragmentario, en pedacitos, como si no fuera el mismo sujeto el que tiene una problemática de vivienda severa, una problemática de violencia doméstica, por ejemplo, una problemática de salud mental y además problemas vinculados al uso de drogas. Entonces, para cada una de estas problemáticas, digamos, aparece un ministerio distinto, una oficina distinta, una órbita diferente en el sistema y además no articulan entre ellos. Y realizan abordajes muy fragmentados, pero además superpuestos y además que revictimizan a la persona y que generan profundo daño, mucha iatrogenia. La misma persona debe contar su historia múltiples veces en cada servicio al que va y volver a pasar otra vez por toda la situación. En cambio, esto que es muy difícil y muy complejo a nivel de las políticas sectoriales, donde no logran sentarse a articular, los ministerios que se hacen cargo de temas, por ejemplo, de lo social, de salud, de vivienda y las cuestiones vinculadas a drogas, que a veces está dentro de un ministerio, a veces está fuera, como en el caso de Uruguay, por ejemplo. Sin embargo, los territorios fluyen, las comunidades fluyen mucho más naturalmente y es mucho más sencilla la articulación en redes que nos permita realmente esto de construir abordajes integrales basados en las necesidades de las personas. Para ir acortando, diría que, todo esto además yo decía, nos hemos ido haciendo cargo la sociedad civil con cero recursos o con mínimos recursos, pero con mucha creatividad, mucho esfuerzo y sobre todo realizando como una cuestión de mucha sinergia a nivel de distintas redes, como decía recién Felisa, no solamente los drogólogos, sino también articulando con aquellos que trabajan con infancia, con vivienda, con pobreza, con familia, con distintas temáticas en las que nos cruzamos todos atendiendo, asistiendo, acompañando a las mismas personas. Partiendo de la necesidad de abordajes integrales, decíamos que no fragmenten a los sujetos en función de sus problemas, entendemos la necesidad de contemplar los diferentes aspectos que hacen a sus derechos como persona y cuya vulneración y el sufrimiento que esta misma provoca se expresa muchas veces a través de usos problemáticos de drogas. Así, el derecho a una vida digna, a identidad, vivienda, salud, alimentación, ocio, trabajo, derechos sexuales, no violencia, hacen parte de las respuestas que debemos construir con cada persona, reconociendo su protagonismo en este proceso. De vuelta, también en la línea de lo que dice Felisa, no abordajes únicos, sino construyendo a partir con la persona, a partir de su demanda, de sus derechos, a decir qué es lo que quiere lograr como objetivo de sus procesos. Por otro lado, la temática de las drogas, en tanto que parte y se inserta en contextos que son muy cambiantes, requiere respuestas dinámicas. No podemos seguir aplicando la misma receta continuamente cuando sabemos que los problemas son distintos, las sustancias son distintas, la situación de nuestros países, de nuestras comunidades y colectivos va cambiando. Entonces, debemos tener una apertura suficiente como para estar en actitud de constante interpelación de los dispositivos asistenciales vigentes. Por otro lado, entendemos también que es imprescindible en la construcción de respuestas la participación de las comunidades, no solamente de los sujetos individualmente para dar respuesta desde lo individual, sino también desde las comunidades, incluyendo dentro de ellas a las personas que consumen, a las familias de las personas que consumen, junto con los técnicos, los vecinos y todos los actores
locales, incluyendo sus miradas y los recursos de los que las familias y las comunidades disponen y están dispuestos a poner en juego. En este encuentro con los actores de cada comunidad es donde se nos hacen visibles los fallidos de las propuestas vigentes. Y ahí nos preguntamos por qué tantas veces los sufrimientos vinculados a drogas en las personas no se traducen en demanda hacia el sistema de atención. ¿Por qué todos sabemos y conocemos y vemos en nuestras calles personas, usuarios de drogas, que no demandan ayuda en los servicios? Como siempre es más fácil decir, no piden, no les interesa, no quieren, no participan, y no interpelar qué será lo que estamos haciendo nosotros que no responde a las necesidades de la gente. De las cosas más divertidas son esto que hablábamos el otro día, por ejemplo, del sistema de salud proponiendo un horario de consulta para las personas con problemas vinculados a drogas los lunes de 9 a 10 de la mañana o de 8 a 9 de la mañana. Y uno dice, qué bárbaro, seguro que van a ir. Las propuestas, cuando las hay, tienden a focalizarse muchas veces en las sustancias y específicamente en las adicciones, que la mayoría de las veces son solo las adicciones una respuesta fallida a otros problemas que realmente son los que constituyen la demanda de las personas. Alguien viene y consume drogas, pero cuando uno escucha, uno está abierto a escuchar, el tema es, mis hijos son violentos conmigo, me insultan, me pegan, o no sé, he perdido el trabajo hace tantos años, no puedo reinsertarme, no puedo darle de comer a mi familia, y esa es la demanda, muchísimas veces. En ese sentido, vemos cómo nuestras entidades de América Latina, y no quiero con esto decir que solo las de América Latina, pero bueno, en la mesa la idea era que Felisa diera cuenta sobre todo de España y yo poder hacerlo de aquí. Entonces vemos que nuestras entidades han avanzado en la construcción de modelos que buscan dar respuesta a la integralidad de las situaciones humanas puestas en juego a la cuestión que nos atañe. Y además, en nuestros contextos que están afectados por fuertes cambios sociopolíticos y con inestabilidades que muchas veces ponen en jaque a las democracias y que se traducen, obviamente, también en cambios en las políticas de drogas, muchas veces tenemos que apostar a la construcción de propuestas asistenciales capaces de ser instrumentadas con los recursos materiales y humanos existentes en cada comunidad. Respuestas con carácter comunitario que construyan autonomía y que reconstruyan relaciones y recreen personas. Voy a poner un ejemplo. Brasil. Había un desarrollo de políticas de drogas, hay un cambio político importante y todo eso sufrió un retroceso tremendo. En este momento la apuesta es a lo que logren sostener las asociaciones que venían trabajando desde la sociedad civil. Los modelos dominantes de atención hasta el momento hablan de respuestas terapéuticas que incluyan al entorno. Pero en realidad, cuando hablan de esto, muchas veces se quedan en la familia, con mucha suerte, en algún otro actor cercano, perteneciente o integrante del grupo de convivencia. Y el contexto sociocultural, su subjetividad y vínculos producidos no se integran en la propuesta asistencial. Debemos comenzar a investir a las instituciones comunitarias como sujetos prestadores y productores de salud. Como decía Oriol Romaní, las modalidades de asistencia se convierten en ignorantes cuando falla el vínculo social. Si al hablar de problemas vinculados al uso de drogas nos referimos a la complejidad de factores que dan sentido al consumo, estamos diciendo que solo desde allí es posible aliviar el sufrimiento. Entonces, entendemos necesario un modelo asistencial que se base en la articulación de los recursos existentes comunitarios, existentes de modo tal que puedan funcionar como sostén de los tratamientos, sean de deshabituación, de reducción de riesgos y daños, interviniendo en la captación del usuario, en la acogida y básicamente en la inserción desde el momento mismo de inicio del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Es posible que un sujeto en el que el consumo de drogas asume el sentido del dolor por la exclusión, por la falta de trabajo, la desvalorización, la violencia asociada a género, la violencia de la miseria, pueda cambiar su relación con las sustancias si no se transforma algo de su realidad. ¿Alcanza con entender el síntoma?
¿Se puede hablar de reinserción de sujetos que nunca estuvieron insertos en nada al momento de instalar un consumo adictivo? No podemos pensar que puede ser para todas las personas hoy por hoy la receta, el consultorio, un consultorio que no se vincula ni con la escuela, ni con el centro de salud, ni con otra institución de las que captan realmente a las personas, sin vínculos con las problemáticas de la precariedad vincular, del hacinamiento, etc. No podemos abordar lo multifactorial si no es de modo integral e integrado a lo interinstitucional. De vuelta y muy brevemente, tenemos que pensar a la vez intervenciones que sean viables desde un contexto de escasez de recursos. En ese sentido, esto de insistir tanto en la necesidad de la fortaleza, de fortalecer las redes. Sin duda, la apelación al sostén comunitario de las intervenciones sanitarias redunda en eficacia y en eficiencia, en tanto que asegura mejores posibilidades de fortalecer la inserción social del sujeto, reafirma ciudadanías, compromete al entorno en la evolución y en el éxito de los tratamientos, pero también baja sensiblemente los costos, abarata y evita la superposición de intervenciones con la consiguiente dilapidación de recursos. Citando a Sánchez Pardo, que fue uno de mis docentes, diríamos que la cobertura de las diferentes etapas de los itinerarios individuales exigiría habitualmente el apoyo de los distintos recursos, contar con una red social de apoyo que permita progresar a la persona. Estas redes sociales son básicamente estructuras de coordinación que permiten sincronizar esfuerzos y recursos de distintos profesionales, instituciones, actores comunitarios, generar sinergias que contribuyan decididamente a que cada persona progrese en su itinerario de inserción. Todo este posicionamiento sanitario es productor de prácticas sociales y de subjetividad, entendiendo como producción de subjetividades a las diferentes formas de construcción de significados, de interacción con el universo simbólico, cultural que nos rodea, las diversas maneras de percibir, sentir, pensar, conocer y actuar, las modalidades vinculares, los modelos de vida, los estilos de relación con el pasado y el futuro, las formas de concebir la articulación entre el individuo y el colectivo, es parte de los procesos de autoconstrucción de los seres humanos a través de sus prácticas sociales. Resaltamos entonces, para terminar, esta cuestión de las redes, de la imprescindible articulación y de la no superposición de los recursos, y luego, muy brevemente, sintetizando algunas de las cosas que fuimos mencionando y que ya mencionó también Felisa, esto que decíamos, no es posible construir un abordaje único, debemos construir junto con la persona, no los sabelotodos de los drogólogos, sino con cada persona una estrategia individualizada que respete sus deseos, que se adecue a su problemática y optimice mejor los recursos de que dispone el sujeto y su entorno. Destacar la importancia de ofertar propuestas profesionales y validadas, evaluadas, diversificadas, que reconozcan las diferencias individuales de los usuarios y, acuerdo también con Felisa, valorando los distintos modelos como complementarios y no como antagónicos. En cada momento, en cada etapa, puede ser que la persona necesite algo distinto, como también pasa que lo que sirve para una persona no es lo mejor para otra. Y más que lo que sirve, que es una palabra que no me gusta, lo que desea una persona no es lo mismo que desea la otra. Entonces, lo otro que decíamos, propuestas terapéuticas en continuo movimiento, que se adecuen a esto de los cambios y las modificaciones que se vinculan al atravesamiento cultural de los factores vinculados al uso de drogas, no construir una propuesta estereotipada desde las drogas que deje por fuera las situaciones que se le vinculan, no las voy a nombrar, pero hay muchas, y yo hoy hablé más de las de exclusión, pero también hay otras, ¿no? Los costos que tiene la inserción y la inclusión para los que estamos incluidos, ¿no? El sobrevivir a veces en un mercado laboral con prácticas muy salvajes, de competencia, de demanda de excelencia y de sobrerrendimiento, donde, por ejemplo, los fármacos se publicitan como aquello que te permite no parar nunca si no te serruchan el piso.
Definir entonces los procesos de tratamiento considerando tanto lo individual, lo relacional, lo familiar, lo educativo, lo sanitario y lo laboral, articulando responsablemente con programas y propuestas con experticia en cada ámbito. Bueno, esta ya hablé sobre la comunidad y la inserción y quería luego simplemente, por supuesto, en un marco de respeto por la dignidad, derechos de los sujetos, búsqueda de equidad de género, mejora de la accesibilidad a los recursos por parte de las mujeres y de las personas trans. Y por otra parte, la necesidad de una actuación sobre el entorno social que excluye o estigmatiza a los usuarios de drogas y que tiene la responsabilidad de articular los medios necesarios para reconstruir el entramado social y volver a facilitar el acceso de las personas a la comunidad. Listo. Gracias. Bien, muchas gracias a las compañeras y compañeros de esta mesa. Abrimos el debate para la reflexión, los comentarios, las preguntas. Y tenemos 15 minutos, ¿verdad? Nos quedan 15 minutos. Hicieron un levantamiento de mano al unísono, eso fue increíble. Así que voy a empezar con el compañero de aquí. Bueno, hola, buen día. Nada, quería compartir un poco, escuché ayer y volví a escuchar hoy el tema de las comunidades y esto. Y en mi país, y teniendo acá presente a Luis Alfonso, que nos puede ayudar y preventivamente, quizás en unos años haya un funcionario argentino diciendo acá que no existen más las internaciones. Lo que sería una gran mentira, porque están pasando todo al sistema informal. Está todo en el sistema religioso y en el sistema evangélico, que le sale muy barato al Estado y que no responde en nada a tratamientos para personas con problemas de drogas. Se fomenta esa política y se invisibiliza a la gente con problemas y se garantiza la vulnerabilidad de los derechos. Ese es el marco, por lo menos, que hoy tenemos en Argentina. Cuando describe Felisa la integralidad, y este es el concepto, y yo me encanta que esto sea así, no es lo que nos pasa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que organismos como la OPS no nos vuelva 20 años para atrás? Lo primero que tengo que aclarar es que la OPS no es una máquina de retroceso. Nosotros no tenemos responsabilidad sobre las decisiones que toman los países. La OPS tiene una política en relación al abordaje de abuso de sustancias. Yo te invito a que la revises porque ahí se plantea claramente la importancia de la integración de la atención en los sistemas formales de salud, no de la informalización, lo cual no quiere decir que no se trabaje con el tercer sector y que se incluya dentro del sector salud los dispositivos que están fuera del Ministerio de Salud, porque el sector salud no es el Ministerio de Salud ni los organismos que dependen del Ministerio de Salud. Entonces, es cierto que la OPS agrupa a los ministerios de salud, pero los agrupa para hacer recomendaciones. Nosotros no tomamos las decisiones que toman los países. Aun cuando los países en el Consejo Directivo de la OPS levantan la mano y votan por esas políticas, pero hemos visto casos importantes de países, por ejemplo, que en la UNGAS votaron una cosa y a nivel nacional votaban una cosa absolutamente contraria. No hay una justificación a partir de la cual a una persona, porque tenga un problema por abuso de sustancias, se le deba tratar en un canal paralelo y con una dinámica distinta a la que implica cualquier otro problema de salud o social. Es un tema de inclusión, es un tema de derechos. Yo he estado muy cercano al proceso de discusión de la ley de Argentina y he tratado de mediar en relación a la interpretación que se da con respecto a algunos dispositivos de atención. Cuando se confunde, por ejemplo,
un manicomio con una comunidad terapéutica, lo que se demuestra muchas veces es una enorme ignorancia acerca de lo que se está tratando de plantear, y no el hecho de que un dispositivo de atención se dedique a atender un problema en específico lo convierte necesariamente en un manicomio. Por eso yo, entre las observaciones que hacía la ley de Argentina, decía que alguien me explicara a qué se referían cuando hablaban de instituciones monovalentes, porque el término se usa de manera indistinta y para justificar muchas veces y es un término no de la OPS, es un término mío, es decir, de manera caprichosa, es decir, cuál es la interpretación que yo le doy a determinado término. Es decir, lo que se está tratando de hacer cuando se aprueba la ley es proteger a la población que durante mucho tiempo ha sido sometida a regímenes asilares donde se violaron sus derechos. Ahora bien, eso no quiere decir que se pueda actuar de manera ciega. Me preocupa lo que ocurre, por ejemplo, en otros países, cuando hacía el ejemplo de lo que está ocurriendo en Brasil, donde se había avanzado en políticas que integraban a través de los centros de atención psicosocial todo lo que era el abordaje de problemáticas sociales complejas dentro de los mecanismos formales de atención. Sin embargo, existe un fuerte lobby de parte de las organizaciones religiosas que controlan y que tienen un peso político importante y que han conseguido en este momento que se les vuelva a transferir el control sobre la situación de tratamiento, lo cual nos preocupa muchísimo a nosotros. Entonces, no, nosotros no somos una máquina de retroceso, ni nosotros estamos induciendo el retroceso. Yo creo que por lo contrario, yo creo que nosotros, y cuando la OPS abandona su zona de confort de la vacunación, de la atención de desastre, de la atención materno-infantil, y decide proponer una estrategia para el abordaje del uso de sustancias desde una perspectiva de salud pública, está dando un paso adelante. Hay unas resoluciones que tienen que ver con derechos humanos, hay resoluciones que tienen que ver con violencia doméstica, hay resoluciones que tienen que ver con los fenómenos migratorios. Es decir, nos estamos saliendo de lo que es la mirada tradicional de los sistemas de salud, pero eso no es pan comido, ni el hecho de que se apruebe una resolución necesariamente implica que la situación de hecho va a cambiar. Es un posicionamiento político y hacia allí vamos. Y la razón fundamental por la que yo estoy sentado aquí y por la que trabajo con la Riod es porque yo creo que el trabajo con el tercer sector es una dinámica importante y que no debe haber un divorcio ni una competencia entre la mirada. Es decir, el objeto de abordaje es el mismo y las prácticas deben ser prácticas que cambien y se adecúen a las realidades concretas. Perdón si entendiste que la OPS, yo lo que trataba de decir es que vamos al camino del retroceso y que hay que intervenir, porque que Cedronar, que es el ente que rige en Argentina, destine casi el 60% de su presupuesto a los hogares de Cristo que trabajan en la informalidad, habla de una política de Estado que invisibiliza al adicto. Yo te entiendo perfectamente y te acepto la aclaratoria, pero tú lo que dijiste es que la OPS nos está poniendo en el camino del retroceso. Te pedí ayuda. No. Sí. Te pedí ayuda. Nada. Perfecto. Sí, continuamos. Sí, aquí. Esto que es para acá. Para Felisa y para Ana, que estuvimos escuchando acerca de la necesidad de la integralidad, o sea, de una política que integre los distintos sectores para que la persona sea abordada de todos lados. Yo lo hablo más del lado de los niños porque en realidad es con el trabajo con el que hacemos. La pregunta es, ¿cómo se logra desde una política pública eso, no desde la organización articular solamente y pidiendo acá y allá, sino desde una política pública, con equipos en cada ministerio, como lo llamamos nosotros, o con las personas tienen que estar muy capacitadas para no parcializar también. En la práctica, con algún ejemplo tal vez puedas explicarlo, Felisa. Esto es un tema que nos cuesta muchísimo a nosotros
no es que no haya servicios, es que los servicios tienen una óptica, como por ejemplo, muchas veces nos ha pasado de un chico que sufre violencia, que sufre abuso, que sufre... Llevas un servicio infantil y en 2 días lo están internando, por ejemplo. Entonces hay falta de capacitación, no hay equipos conformados. Entonces el problema, quisiera que nos explicaras mejor eso, porque seguramente tienen más experiencia y lo han logrado. Bueno, ya sé, Sí. más o menos, como todo. Yo creo que a lo largo de estos 40 años nos hemos dado cuenta que nadie vamos de salvadores de nada. Y esto, al principio éramos salvadores de todo y lo nuestro era lo que era la fe, aquella, a lo que nosotros dábamos era lo que se tenía que dar. Aunque hay alguno que hace eso también, ¿eh? También te tengo que decir, aunque hay alguien que piensa que ellos son los salvadores del mundo. En este momento si tú estás viendo a la persona como está y yo estoy hasta aquí doy, pero el otro pedacito lo da otro servicio, es cuestión de, a lo largo de estos años, la coordinación ha pasado a ser más complementaria de algunas cosas. Y sobre todo desde los servicios de drogas, que nos falta mucho, pero desde los servicios de drogas, ese itinerario, es decir, tengo el hilo conductor de dónde va a parar, de aquí, de allá, del otro lado, y lo recojo otra vez. Lo entra por primera vez, hacemos el diagnóstico, hacemos el plan terapéutico individualizado y luego, con todo lo que va surgiendo, lo voy pasando por aquellos servicios que pensamos que le puede ir mejor. En el tema de menores, esto es un grandísimo problema, porque el tema de menores, y os diría, y el tema de familias, porque el tema de familias no está contemplado en España que la familia de por sí tenga que recibir atención. Y de por sí la familia está fatal, tiene que recibir atención. Entonces, recibe atención si el usuario dice que sí, que puede entrar en el proceso, si él da el ok, porque son mayores de edad y cuando uno es mayor de edad, si él no quiere, la familia no tiene por qué participar en esto. Pero las familias están soportando en su casa la situación. O sea, la parte familiar aún no la tenemos del todo resuelta. Algunos nos anticipamos y vamos haciendo una serie de intervenciones y hemos incluso dado servicios que no nos han pagado la Administración para que viesen que eran necesarios, y en el tema de menores la verdad es que está bastante muy mal, muy mal, porque hay un volumen exagerado de menores. En Barcelona, en Cataluña, me parece que habían en este momento 4.000 y pico menores, o no sé cuánto, una barbaridad. El coste es elevadísimo el que supone estos menores, y en cambio no se trabaja con las familias suficiente para que sea a través de la familia. No se invierte en las familias para que puedan tener estos menores, para que mejoren sus circunstancias y puedan tener estos menores. O sea, hay casos y casos, hay algunos que los tienen que sacar, pero muchos de ellos es pues por falta, por la situación de vulnerabilidad, por la situación social de incompetencia. No hay una resolución, no hay nada de hecho, que yo sepa, No sé si Josep... Listo. Bueno, yo quería contestar una cosita. Sí, Ana, sí, vos te pregunté. No, que nosotros, una de las cosas en las que insistimos mucho es en trabajar con los efectores de política pública que están en los territorios, en las comunidades. Entonces eso muchas veces no vas a conseguir que el ministro de salud, pero sí puedes conseguir que el centro de salud que está en el territorio y tal médica o tal trabajadora social o algo, de alguna manera se integre en los espacios de articulación en las redes locales. Y por otro lado también, yo creo que tenemos una responsabilidad de algo así como un cierto lobby o cabildeo, digamos, claro, exigiendo en los lugares, en los ámbitos que corresponden, que estas cosas se puedan trabajar de forma articulada. Me consta que también lo han hecho muy bien en Colombia, en otros de los países donde tenemos entidades en la red que han trabajado estas cosas, pero nosotros, ya te digo, le dedicamos sangre, sudor y lágrimas a estar reclamando, no nosotros, no en CARES, sino desde las propias comunidades, las entidades locales, la presencia de los servicios que tienen que estar y de los actores que tienen que estar. Eso.
Gracias. Listo. Quería decir una sola cosa. Otra Perdón, cosa para vamos, aclarar. nos quedan solamente, disculpen, nos quedan solo 5 minutos, hay muchas manos levantadas. Me gustaría poder continuar con Gerardo, que era la tercera mano. Dale. Sí, pues muchas gracias. Primero agradecer a la mesa porque creo que en la exposición, bueno, pues clarifica un escenario que yo creo que compartimos la mayoría de las personas que estamos aquí. Es decir, a mí, yo me voy a centrar en la idea de Chiti, te digo Chiqui, que no es lo mismo, de Ana María y Felisa en las dos últimas presentaciones haciendo un subrayado, no sé si en clave de pregunta o en clave de aportación, ¿no? Es decir, pues me agrada vuestra intervención, creo que sí que es cierto que tienen un elemento común, pues que de las 3 S famosas, de sujeto, sustancia, sociedad, y de los dos ámbitos, la prevención y el tratamiento, como si estuvieran separados, pues para mí estáis muy cercanas a la realidad en lo que yo estoy trabajando. En Felisa es una constante, o sea, siempre el acento en la S de lo social, yo se lo he oído ya muchas veces. Sin embargo, a mí me provoca una reflexión, porque, claro, ahí, por ejemplo, ha utilizado un término que es departamentitis, es decir, siempre nos miramos en las administraciones públicas porque no dejan de financiar muchas de las cosas que hacemos y tenemos una crítica pronta, es decir, hacia lo que tú llamas departamentitis, que realmente es así. Pero mi reflexión va a que en lo social, bajo mi punto de vista, y es absolutamente subjetivo, pasa exactamente lo mismo. Es decir, nosotros y yo hablo de la experiencia, estamos trabajando en Colombia en este momento, pero me centro básicamente en la experiencia de Centroamérica. Es decir, cuando nosotros intentamos los 3 términos que habitualmente en todas nuestras propuestas tomamos en consideración, que es, uno ya ha salido, es decir, cómo convergemos, de qué manera nos armonizamos y de qué forma complementamos lo que hay en terreno. Yo creo que la gran asignatura pendiente es que, como lo llaméis, en las ONGs, en el tejido social, donde sea, haya realmente un trabajo compartido. Es decir, la realidad no es así. O sea, otra cosa es que todos digamos que lo hacemos, pero no lo hacemos. Es decir, cuando hay que establecer consorcios para ir a convocatorias, es graciosísimo, o sea, porque dan muchísimo más dinero y muchísima más financiación y no va nadie. No va nadie en consorcio, nadie. Cuando digo nadie, digo van 2. Y cuando trabajamos en drogas, pues hablamos de drogas y hablamos de lo que nos pasa en el tema social. Pero cuando están hablando de cultura de paz, cuando están hablando de violencia de género en ciudades seguras, que ahora se está haciendo en muchos sitios, cuando estamos hablando de emprendimientos laborales, nosotros acabamos de sacar ahora todo un tema en ese que no viene al caso ahora y en algún otro momento puedo compartir. Es decir, mi experiencia me dice que ponernos de acuerdo entre instituciones es tremendamente difícil. No solo tenemos acceso al trabajo, a los fondos, a lo que seamos capaces de conseguir con nuestros socios o socias suscriptores o suscriptoras, es decir, el trabajo que luego podemos hacer en terreno, es decir, realmente está deslavazado. Es muy difícil que haya esa convergencia de ideas. Y en la idea de lo que decías, oiga, si yo tengo una persona que llega al trabajo que estoy haciendo y tiene una problemática, o me da igual que sea por un rango etario o que sea por una problemática significada por algo, es decir, no voy a hacer el esfuerzo habitualmente de ver los dispositivos que están alrededor y que desde un principio deberían complementar y ayudar a lo que estamos haciendo nosotros. Y es más, si echo mano de los formularios donde inicialmente escribí mi propuesta, seguramente esté reflejado allí. Entonces es una aportación, es una crítica constante. En el sector entonamos siempre el mea culpa, nos sale el verbo fácil cuando hablamos de la administración, pero yo sinceramente ahí, hombre, no quiero ser pesimista, pero tengo las esperanzas bastante perdidas. Es decir, lamentablemente quizá venga porque dependemos muchas veces mucho de fondos públicos, pero el tema de complementarnos, trabajar en conjunto, etcétera, etcétera, nos cuesta muchísimo. No sé cómo lo veis, yo decía que era una reflexión en alto, pero... Yo te diría que cada vez más sobre una temática en concreto, si tenemos las plataformas de una temática en concreto, como es el tema de drogas, por ejemplo, en Cataluña, la Federación Catalana de Drogas, estamos haciendo toda la investigación común entre todas las entidades. Otra cosa es que unas gestionan una cosa, otras gestionan otra y tal. Y estamos compartiendo ya proyectos, en algunos casos proyectos conjuntos. O sea, ahora, por ejemplo, que le iba a contestar, el tema de infancia en los hijos de los drogodependientes,
que nadie nos hemos parado a pensar y ya tenemos terceras generaciones que están viniendo a tratamiento. Bueno, pues estamos elaborando hemos hecho un análisis, una elaboración, no lo hace ABD. Sí, ABD también está, iba a decir precisamente, yo no estoy, pero sí que está mi organización. Entre varias organizaciones de la Federación investigan qué es lo que está pasando y proponemos proyectos conjuntos a la Administración. El año pasado se hizo el tema de género entre todos, hemos elaborado un instrumento compartido para auditarnos nosotros mismos en temas de género y se ha hecho entre varios, cada vez más. Con quien ya no tenemos más difícil es con aquellos que hacen otra cosa diferente a la nuestra. Y entonces, con esos otros nos falta todavía, que ya se está haciendo también, pero nos falta seguridad en cómo trabaja el otro. Tú sabes que para unirte en un proyecto común tienes que tener la suficientemente confianza para hacerlo, porque si no también va al fracaso, porque uno tiene un posicionamiento y otro tiene otro. Entonces, el conocimiento de interredes es lo que quizás nos falta algo más. Pero ya hay experiencias también muy buenas en terrenos, en algunos... por ejemplo, en temas de inserción o en otros temas que se trabajan en lo comunitario, en lo que hay alrededor del servicio donde se esté trabajando. Listo. Con todo lo que hay alrededor. Bueno, felicitar la mesa. Después, personalmente, te hago un par de preguntas, Felisa, que me quedaron en el dispositivo. Un poco retomando lo que traía Fabián y para poder compartir más que nada del lado de Argentina. Yo en lo personal no pienso que es un tema ignorante lo que está pasando en mi país. Me parece que son ideologías políticas, primero en el gobierno anterior y en este actualmente de ministerio pasamos a tener una secretaría, la gestión anterior se apropia y se nombra dueños de los derechos humanos, donde hubo gestiones que se llenaron la boca hablando de respetos y de derechos. Yo no tengo 2 días en esto, yo soy pionero en el modelo de comunidades terapéuticas, hace más de 30 años tuve la suerte de formarme en Estados Unidos y en Italia, y fuimos la primera comunidad terapéutica que hubo en la Argentina, y me parece que fuimos cambiando y nos fuimos adaptando. Pienso que se empezó a no respetar los derechos humanos, a solamente armar sistemas de asistencia para gente que tiene recursos y empezar a dejar excluidos los que no tienen recursos. Terminaron dándole una respuesta a movimientos barriales y religiosos de alguna manera para silenciarlos y a costos muy baratos, sabiendo donde no hay una práctica realmente profesional, donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay prácticas profesionales. Y por un lado nos juntamos para pelear, para tener todo esto, y en mi país está pasando todo lo contrario. Vuelvo a decir, no es un tema de ignorancia, es una ideología política y una estrategia que hay. Teníamos un ministerio histórico desde la época de Evita, de Perón podemos hablar. Hoy no tenemos ministerio. Hoy tenemos una secretaría que no cuenta con recursos. Hoy tenemos una secretaría en la provincia de Buenos Aires que no existe más. Hoy tenemos una secretaría de niñez que no tenemos más. Pienso que es un tema que lo tienen totalmente claro, que han trabajado para la normalización del consumo, para dar respuestas a los que tienen una práctica privada de la salud, y que el Estado destine fondos a otras cosas, porque lo he escuchado muchas veces en funcionarios. No vamos a gastar recursos en gente que se alcoholiza o se droga. Gracias. David, es la última participación. Me señalan por aquí, me señalan de este lado. Que... Sí, es que hay otro grupo en el centro, pero de todas formas, listo. David. Gracias. Nuestros pueblos originarios nos dijeron que cuando se perdió el respeto, llegó el derecho. Y lo que he escuchado es que se ha perdido el derecho y ahora estamos centrados en las necesidades. Yo creo que los gobiernos neoliberales y capitalistas nos necesitan para centrarnos en solucionar lo que ellos no tienen absolutamente ningún interés en solucionar. Y somos absolutamente serviles a ese sistema. Y yo creo que eso es complicado. Y yo creo que no vale la pena, creo que no tiene sentido demandarle a las instituciones que son parte del sistema. La CICAT, la OPS, la UNICEF, todas son partes concretamente del mismo sistema global. Por lo tanto, el centrar nuestra demanda
aquellos mejoren la posibilidad de acceder en el fondo, diríamos, a satisfacer necesidades, es casi nula. Yo creo que lo estamos comprobando concretamente a partir de nuestros gobiernos, diríamos, que en definitiva no tienen esa perspectiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo demandamos, a quién demandamos las organizaciones del tercer sector, que en el fondo durante todo el periodo de la historia seguimos siendo vapuleados en el fondo, controlados por la evidencia, por la cientificidad, por una serie de condiciones que en el fondo no aportan a los procesos concretamente que hacemos en comunidad? En algún momento se mencionó, por ejemplo, el tema medioambiental, que parece que está fuera, diríamos, centrado en la persona, pero parece que vamos a morir más fácilmente por el cambio climático que por el tema de droga, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿a dónde centramos en el fondo la demanda, ¿sí? Si ya no podemos respirar, ¿ah? Si no tenemos agua. Entonces, yo creo que está desequilibrado también la balanza en dónde colocar el centro de las cosas. Y la pregunta es, bueno, sí, yo creo que el tema de las drogas está, pero no es lo que nos está matando, diríamos, en nuestros países. Lo que está en determinado momento matando es, en el territorio, diríamos, donde estamos, el nivel de armas que se utiliza para defender concretamente territorios de narcotráfico. Y respecto a eso, por supuesto que estos organismos internacionales lo que hacen es recomendaciones y después los países hacen lo que se les antoja. Si quieres te contesto lo que yo pienso a lo que tú has dicho, que estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero como mi capacidad, la que yo tengo, no es de incidir totalmente en todo, yo desde la parte que me toca, de la persona que tengo delante, intento mejorar la colectividad. Porque si no, nos perdemos y encima no hacemos nada, nos retiramos. Mirad, los ODS a mí me hacen gracia porque resulta que digo, ostras, fantástico, si es lo que hemos hecho toda la vida nosotros. Nos lo han venido a decir que lo tenemos que hacer. Es nuestro ADN. Es nuestro ADN, los ODS. Por lo tanto, podemos reclamar con más claridad. Nos han dicho que esto se tiene que llegar, que tienen que llegar a los municipios, los gobiernos, los cuales que se han metido todos y han firmado todos el acuerdo y todo el mundo quiere participar. Pues oye, es que las ONGs tenemos en este momento la capacidad de decir, es que somos nosotros de lo que estáis hablando, de la pobreza. Yo tengo una persona delante y hoy cuando he hablado, no he hablado del drogodependiente, he hablado del drogodependiente que además tiene pobreza, que además tiene VIH, que además resulta que tiene un trastorno mental, que además resulta que tiene hijos, que además no sé qué. O sea, la pobreza, el hambre, la salud, el número 3 sobre la salud y el bienestar, la educación y tal, estamos interviniendo en todo eso. O sea, lo que pasa es que tendremos que recoger nuestra actividad y luego plasmarla, a ver cómo en nuestra actividad reflejamos, ¿no? Realmente nos intercalamos con los ODS. Pero, a ver, yo vuelvo a repetir, si me pongo en lo que tú estás explicando, me voy a mi casa y tiro la toalla. Y no puedo hacerlo. Tengo que coger y seguir haciendo plataformas, buscando cuáles son las necesidades, dando respuestas a esas necesidades y haciendo que las políticas con más dificultad o menos dificultad se cumplan. Bueno, me dicen que tengo que cerrar. Venga, entonces... Espera una. Pero espera, una pregunta y nos vamos. Una y nos vamos. Pero, ¿cómo hacemos? Una y nos vamos. Sí. Pues nosotros como ONGs creo que tenemos que pensar en la dimensión política. Hay espacios que la discusión no es solamente técnica, sino que tenemos que pensar en términos políticos. Felisa plantea algo que a mí me parece importante, que nosotros tenemos que definir entre todos. Si el modelo de red que plantea Felisa es el modelo que va a identificar el posicionamiento teórico, técnico y político de la RIOD frente a los gobiernos. ¿Por qué digo esto? En Argentina se plantea la ley de salud mental y la reglamentación que salió ahora, plantea un modelo de red comunitaria. Ahora, ese planteo de red comunitaria excluye por ley, por decreto, a la sociedad civil, no solo a las comunidades terapéuticas, excluye a la sociedad civil y a los actores privados. Y detrás de un discurso comunitario plantea un modelo que en la práctica es hospitalario
y médicos parado en la mirada médica tradicional. Entonces, yo creo que para mí es importante, y coincido con lo que vos decís, Felisa, nosotros con la CICAD, con la OPS, nosotros con la OPS Argentina es quienes promovieron este modelo, pero nosotros hablamos también con la OPS regional, que tiene otra mirada, e intentamos que sea un actor político que nos ayude en la discusión y que nos aporte. Puede ser que sí, que no, podemos poner de acuerdo o no. Me parece que como RIOD tenemos que definir el modelo de red como posicionamiento teórico y político, y tenemos que construir las alianzas institucionales y políticas necesarias para lograr incidir desde esa mirada, porque si no, quedamos expuestos, es lo que decía Fabián, a los vaivenes políticos. Y además prepararnos, porque la discusión, insisto, no es puramente técnica, es una discusión política, es una discusión ideológica, y muchas ideologías que desde el punto de vista social y económico son muy favorables o uno puede estar muy de acuerdo, desde el punto de vista del rol de la sociedad civil en la sociedad, no están de acuerdo porque entienden que las organizaciones de la sociedad civil son producto de las políticas neoliberales y que recuperar el Estado implica destruir el lugar de las ONG en las políticas públicas. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar estas cosas para entender cómo nos posicionamos como red políticamente y empezamos a discutir políticamente estos modelos. Me parece que esa es la fuerza que nos tiene que dar y que nos tiene que respaldar a todos la RIOD. Bueno, la atención integral y centrada en la persona nos trae desafíos colectivos como red y desafío individual. Y definitivamente necesitamos seguir autocuidándonos porque se genera mucho desgaste humano, profesional, desesperanzador cuando hacemos incidencia, pero no podemos dejar de hacer incidencia. La incidencia es la estrategia importante para que lo que operativamente hacemos de manera cotidiana todos los días trascienda, y definitivamente necesita técnicas, estrategias, tips, pero sobre todo mucho autocuidado para que esa persona de la que estamos hablando, que también se trasciende a nosotras y a nosotros, también sigue existiendo de manera esperanzadora con toda la clave política, técnica del lugar. Gracias a Luis Alfonso, a Alfonso Abarca, a Felisa Pérez y a Ana María Echevarría. Sí.